Bueno, pues me da mucho gusto. Este va a ser un inicio de un programa de dolor, cuidados paliativos, ahora por medio de redes, en la cual vamos a poder estar interactuando con pacientes si tienen alguna duda. Tenemos el honor de presentar a un invitado. Somos como anfitrionas la doctora Magda Hernández y yo, la doctora María Isabel Corral Garza. Nos hemos dedicado por más de varias décadas a anestesia, posteriormente a dolor, cuidados paliativos. En lo personal yo hice medicina crítica. Hemos estado posicionadas en diferentes áreas. La doctora en el Hospital 21 de especialidades por más de una década, fue presidenta del Colegio de Dolor y Cuidados Paliativos aquí en Monterrey. Actualmente es la encargada de dolor y cuidados paliativos en el Hospital de Maestros, sección 21. Y un honor que nos estén acompañando. Le vamos a dar la presentación al doctor. Gracias y bienvenido a tu programa. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes y aparte también es un placer hacer la presentación de mi queridísimo amigo de muchos años, el doctor Juan Carlos Sánchez Castellanos Barraza. El doctor, además de ser anestesiólogo, tiene una alta especialidad, es algólogo intervencionista y paliativista. Estuvo 2 años en el Hospital TEC del Zambrano Elion. Posteriormente hizo un curso en diplomado en el Centro de Atención del Dolor de Buenos Aires, Argentina. Además estuvo en el Centro de Cuidados Paliativos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco. Actualmente está en Clínica del Dolor de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 21, Traumatología y Ortopedia, y demás en sus pacientes privados. Además es miembro del Colegio de Dolor y Cuidados Paliativos. Lo que se trata de este programa es rompiendo paradigmas. Las pacientes o las personas que estén perdidas en el dolor, no solamente el dolor físico, sino también el dolor mental o espiritual, el miedo, que es lo más difícil de tratar. Son temas que vamos a ver científicos, sintiendo esto como un programa educativo, como parte de estar informados en una forma revolucionaria, en estos tiempos donde ofrecemos herramientas científicas de diferentes temas, iniciando con dolor y cuidados paliativos, historia, principios, mitos, experiencias de médicos que recién inician en este campo, personas que tenemos un poquito experiencia, que hemos sido maestros en hospitales de alta especialidad o de primer nivel. Entonces es muy importante que esté basado este programa en bases científicas. Te damos la bienvenida, doctor. Si gustas platicarnos, la idea es compartir experiencia, que nos expliques un poquito qué es el dolor, cuándo inició, qué se trata esto, a quién está enfocado. Muchas gracias. Primero agradecerles, doctora Corral, doctora Magda, por la invitación a estar aquí con ustedes y poder hablar de estos temas tan interesantes e importantes que hace falta difundir, ¿no? Que es muy importante que tanto los colegas médicos como la población mexicana puedan ir entendiendo estos temas que son tan importantes. Bueno, hablando primeramente sobre los cuidados paliativos, es una ciencia que no tiene demasiados años. Podemos remontarnos a 1967, donde Cicely Saunders funda el primer hospice. Esto sucedió en Londres. Ella fue la primera que logra fundar un tipo de atención médica de esta calidad. Y a partir de ella, muchos otros países, como por ejemplo México, España, entre otros, han ido adoptando este tipo de atención médica. Así es, y es importante que ya ahorita es legal y es obligatorio que todos los hospitales, a partir del 2013, se hizo ya una ley donde es obligatorio tener el área de cuidados paliativos para ofrecerle al paciente que lo requiera.
Traemos una idea posteriormente de hacer códigos, como otros códigos que existen, código cerebro, que existiera un código de cuidados paliativos para poder rescatar en forma adecuada y conveniente a este tipo de pacientes y sobre todo el apoyo de los familiares. ¿A quién está enfocado? Bueno, a mí me gustaría que la gente, pues siempre mencionamos cuidados paliativos. ¿Qué es cuidados paliativos? ¿A qué personas están dirigidas? Porque todas las personas dicen, no, pues es las personas que tienen cáncer, y no es así. Es un sinnúmero de personas que tienen enfermedades, que me gustaría que el doctor Juan nos explicara claramente a quién va dirigido, nuestro invitado, el doctor Juan, a quién va dirigido y qué son paliativos, porque mucha gente no lo sabe, y este programa se trata de informar de manera clara y sencilla los cuidados paliativos. Claro, según la Organización Mundial de la Salud, va a definir a los cuidados paliativos como una ciencia que le va a proporcionar atención a las personas y a los familiares de aquellos que están cursando con enfermedades delicadas o que pueden ser incluso potencialmente mortales. Sí. Hablando de enfermedades como cáncer, enfermedades del corazón, entre otros. Como HIV, que mucha gente desconoce, enfermedades crónico-degenerativas. Por supuesto, sí, pero no nada más se enfoca al dolor, a pesar de que es un componente importante. Los cuidados paliativos también se van a dirigir al tratamiento del aspecto psicológico, integral, social, integral, por supuesto, espiritual incluso, de los pacientes que están cursando una enfermedad grave. Así es. Los cuidados paliativos, complementando la pregunta que me había hecho, los cuidados paliativos se dirigen a toda aquella persona que inicia con una enfermedad que probablemente no vaya a tener una cura. Estamos hablando de enfermedades graves, repitiendo un poquito, como el cáncer, enfermedades como el VIH, enfermedades pulmonares, enfermedades del corazón, en los cuales ya se ha agotado toda herramienta terapéutica y no se va a alcanzar la cura en ningún punto del tiempo. Este es el tipo de paciente ideal para los cuidados paliativos. Pueden ser tanto adultos como niños los que pueden gozar de estos tratamientos. Sí, es importante explicar que enfermedades a veces son crónico-degenerativas, pero no necesariamente los cuidados paliativos van a iniciar cuando ya estén en una fase terminal, ¿verdad? Porque vamos a definir terminal a lo mejor las 24 horas, las últimas horas de su vida. Los cuidados paliativos es desde que inicia la enfermedad crónico-degenerativa para tener mejor calidad de vida y no estar agobiada con la degeneración del cuerpo, y entonces es importante llevar un apoyo. ¿Nos podrías explicar, doctor, quién forma o quién conforma estos equipos o quiénes son los cuidados paliativos? Claro, los cuidados paliativos se manejan a través de unidades multidisciplinarias. Nos referimos a un equipo de médicos y otros profesionistas, como por ejemplo nutrición, psicología, claramente el médico que puede ser oncólogo, el paliativista, asistencia social, y otros especialistas, terapia física, son muy importantes para poderle proporcionar un tratamiento holístico o muy completo a estos pacientes, porque ellos sufren de muchas cosas, ¿no? Sufren de desnutrición, sufren de depresión, sufren de dolor, sufren de algunas otras patologías o cuestiones que tal vez necesiten atención médica un poquito más especializada, de oncología, de cirugía. Por eso es que la cuestión más completa para poder manejar a estos pacientes es multidisciplinaria. Sí, ahora es una maravilla la tecnología, porque nos ayuda a avanzar en forma mecánica en la consulta, o tener más comunicación con ellos por medio de interactuar por celulares. Es bien importante preguntarle al paciente qué es lo que espera de nosotros, cuáles son sus necesidades, porque muchas veces no creen que los cuidados paliativos solamente es para quitar el dolor, sino también es para quitar la angustia. A veces no les angustia el dolor, sino el qué va a suceder. Un paciente bien informado va a estar muy tranquilo, va a mejorar mucho la calidad de vida y tener menos miedo, y la familia, de qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder y cómo debe encaminar
para que esté con mayor calidad de vida, que es a lo que nos compete. Es importantísimo los pacientes cuando se les da un diagnóstico desfavorable, es una situación catastrófica, que te digan un diagnóstico y que digan, no, pues no va a haber cura. Y en algún momento algún médico le dirá, pues hasta aquí, ya no hay nada que hacer, vete a tu casa y pues veremos qué hacer, sí, ¿no? Para eso son los paliativos. Noticias, es importantísimo también conocer que la situación de los familiares, hay un familiar que es el cuidador, que ese familiar se deteriora. Si nos puede hablar el doctor Juan sobre el síndrome del cuidador, pues estaríamos más informando al público, ¿verdad? La persona que va a cuidar realmente a un paciente en cuidados paliativos es el cuidador principal, ¿no? O sea, es la familia la que al final de cuentas se encarga de la mayoría de la atención de estos pacientes. Nosotros somos una guía con ciencia, ¿verdad? Pero todo lo demás lo hacen los familiares. Una parte importante de los cuidados paliativos que va encaminado sobre todo a la familia es prepararlos con información, prepararlos psicológicamente, proporcionarles, adelantarles cómo va a ser aproximadamente el trayecto de la enfermedad del paciente, qué le va a suceder, qué síntomas va a tener, tal vez un pronóstico, cuánto tiempo va a durar su familiar. Educarlos para que ellos puedan proporcionar de una forma muy adecuada todas las atenciones, todos los cuidados que van a ser necesarios y por supuesto en algún punto del tiempo, cuando ya no esté presente ese familiar que ya haya trascendido, ahí se acaban los cuidados paliativos. Tenemos que continuar con los familiares, porque los familiares van a tener un duelo, van a tener un dolor espiritual por la pérdida y la ausencia de ese familiar. Sí. Y es necesario aportar tratamiento psicológico para que tengan un duelo lo más sano posible. Sí, eso es muy importante, qué bueno que lo comentas. Una de las cosas, sí, eso es muy importante, qué bueno que lo comentas. Una de las cosas que se me hace muy importante es cómo dar una mala noticia, porque muchas veces los oncólogos tienen una manera de decir las cosas, cada quien va a ver su área, ¿verdad? Yo siempre en mis pláticas, en conferencias que daba a nivel nacional, pues cada quien, el cirujano pues ve operar, el algólogo pues quitar el dolor, el oncólogo pues dar más quimio, radio, entonces cada quien ve el dolor de diferente manera, según su enfoque. Entonces es importante que todos nos unamos para poder quitar mejor la sintomatología y tenga mejor calidad de vida. El dar una mala noticia, yo creo que tenemos que ser un poquito más sensibles porque a veces impactan el paciente, los familiares y sobre todo ver en qué etapas del duelo. Doctor, ¿nos podrías platicar un poquito de las etapas del duelo? Claro. Siempre sabemos que tanto los pacientes como los familiares, cuando reciben una noticia, ya conocí la doctora, del tipo catastrófico, como una enfermedad que va a ser incurable, que te da un pronóstico muy incierto, que no sabes cuándo si es que te vas a curar o cuándo va a terminar el padecimiento, ¿no? Siempre piensa en las típicas etapas del duelo, ¿no? Eso, la negación, entre otras de ellas. Y es importante eso que menciona el doctor, porque en las etapas del duelo puedes entrar en una etapa y luego regresar. A veces no necesariamente lleva el último, que es la aceptación, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepa el paciente que puede llegar a una etapa, regresar a una etapa, que el familiar puede estar en diferentes etapas y lo importante es tener una buena comunicación para que no malinterpreten, porque muchas veces nosotros no tenemos un feedback, más bien, una comunicación que esté retroalimentando. A veces nosotros informamos y creemos que el paciente nos está entendiendo. Entonces es bien importante que nosotros le digamos al paciente, porque digo, me entiende, y hay que tener cuidado, me expliqué, porque a veces el paciente se ofende o échale ganas. A muchos pacientes me he dado cuenta de que nosotros quedamos en cantidad de masa, les molesta mucho, porque ellos claro que le echan ganas. Entonces todas esas palabras que nosotros ya de antemano como expertos lo conocemos, hay que explicárselo a los familiares, a los amigos, porque a veces
los atrofian en lugar de apoyarlos, ¿verdad? Buscar un buen ambiente. Yo posteriormente a las cosas que son pragmáticas o la medicina que nosotros usamos, también hice acupuntura y otras alternativas que me encantan, porque a veces ayuda más eso, porque no es necesario a veces quitar el dolor, porque a veces me dicen, doctora, es que no tengo dolor, lo que tienen es dolor del alma, y a veces ese nadie lo trata o nadie se mete. Entonces es muy importante tocar el alma, tocar el miedo, buscar un sacerdote, porque a veces también, eso es una parte muy importante. Nosotros en las pláticas siempre involucrábamos a la religión, porque hay pacientes que no son religiosos. Entonces, ¿qué nos podrías hablar de eso, doctor, en tu experiencia? Sí, dentro hay un concepto muy interesante que se llama el dolor total, ¿no? Que muy aparte del dolor físico, se encuentra el dolor psicológico, dolor emocional, dolor social y el dolor espiritual, que a mi gusto de los que acabo de mencionar sería el más complejo, ¿no? Porque incluye situaciones como la angustia, la desesperanza, los duelos, el duelo. El paciente se empieza a preguntarse a sí mismo, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿En dónde está Dios? ¿Por qué no me está ayudando? Ese tipo de situaciones, ¿no? Y como usted bien dice, muchas de estas dolencias que son demasiado abstractas y complejas, un sacerdote, vaya, sabemos que ellos tienen el mejor consejo, ¿no? Y la forma de expresar las ideas muy diferente a cualquiera de nosotros. Claro. Vaya, es un concepto bien importante que nunca debemos olvidar. Es algo clave en la comunicación médico-paciente, sobre todo un paciente de cuidados paliativos. O sea, interactuar con él, preguntarle cómo se siente, qué religión profesa, en quién cree, igual a sus familias. Y la situación familiar es muy importante de los pacientes con cuidados paliativos. A ver con quiénes familiares cuenta, con quiénes no cuenta, porque eso les angustia. Y es una angustia, y ese paciente tiene derecho a tener esa angustia. No hay ningún paciente que no, hasta nosotros, si tenemos una situación de ese tipo, claro que nos vamos a angustiar y vamos a tener miedo, eso es normal. Pero para eso estamos nosotros, para poderlos apoyar de manera holística, de manera total, ¿verdad? Entonces un paciente no nada más es darle medicamento, le duele, tenga esto, le tiene náusea, tenga esto, tiene vómito, tenga esto, no. Hay que ver sus sentimientos y cómo se siente. Así es. Es bien importante saber el nivel educativo del paciente, porque a veces nosotros, aunque tengan posgrados o a veces no entienden nuestro idioma, entonces es bien importante decirles, comunicarles, hablarles de eutanasia, porque muchas veces, ay doctora, algo, hay que tener mucho cuidado como se habla, ortotanasia, la forma, el arte del bien morir, de la calidad de vida, que es realmente a lo que nosotros nos pertenece en el dolor de cuidados paliativos, porque es un arte, y sobre todo aquí en México, que vemos la muerte como algo bello, como algo artístico. No está permitido. No está permitido aquí en México, aclararlo bastante. El hecho de quitar a veces el dolor disminuye el sistema simpático y a veces baja la frecuencia y el paciente llega a fallecer, pero es una forma natural, porque lo único que lo mantenía vivo era el sufrir, el dolor. Entonces no hay que malinterpretar que llegó el doctor de dolor o algún doctor le puso un medicamento, sino que bajó su sistema de sobrevida y de estrés, y eso hizo que descansara. Eso es lo que nosotros buscamos, claro. Mejorar la calidad de vida, no dormir a pacientes, sino darle el confort, exacto. Hay veces que sí hay que descanse el paciente, porque recordar, doctor, si un paciente, la manera como mataban antes era el que no durmiera un paciente, y una manera importante para que tenga calidad de vida es que lo básico, en el triángulo, ¿verdad? De que coman, duerman, sus situaciones físicas se estén sucediendo. Entonces, explicarle bien a los familiares. ¿Nos puedes platicar algo de eso, de la experiencia que has tenido tú? Bueno, creo que un concepto bien importante que acaba de abordar es el de la eutanasia, ¿no? Sí. Creo yo que pueden existir ciertas confusiones al respecto. Los cuidados paliativos no son acelerar la muerte de las personas. Es únicamente un acompañamiento
durante el proceso natural de la pérdida de vida de esa persona, en el cual nosotros proporcionamos medicamentos para que el paciente, si es que lo necesita, esté dormido, que no tenga dolor, tal vez que no respire tan fuerte, tal vez que no produzca secreciones tan fuerte, pero en ningún momento los cuidados paliativos aceleran el fallecimiento de las personas. Es muy diferente el término eutanasia y medicina paliativa. La eutanasia, como bien lo decía el doctor Magda, en nuestro país no tiene un marco de legalidad. Sí. Es incluso ilegal si alguien intenta hacer algo parecido a lo que es la eutanasia. Así es. Una gran diferencia y muy importante. ¿Nos podrías platicar algo de alternativas o cómo podemos apoyar a los pacientes en lo que a ti compete y platicamos cada quien un poquito de las alternativas o en algunas cosas que nos pudieran ayudar al paciente? Claro. Dentro del manejo paliativo de un paciente, se tiene que empezar desde el primer día en el que se proporciona un diagnóstico fatal. Doctor, ¿y también nos puedes complementar algo de intervencionismo que se puede hacer con dolor y esas cosas que a veces muchos pacientes o familiares no saben que puede haber alternativas fuertes para el dolor y mejorar la calidad de vida? Sí, con gusto. Le comentaba, se inicia desde el diagnóstico, ¿no? Porque sabemos que ya hay artículos, hay bibliografía médica que nos dice, bueno, les va mucho mejor a los pacientes que controlaron sus síntomas, sus molestias desde el primer día del diagnóstico y no como cuando nos pasa a todos nosotros, ¿no? Que ejercemos esto, que nos hablan ya cuando el paciente está en agonía, cuando ya no podemos hacer gran cosa, cuando la economía ya está mal, cuando el paciente y los familiares no quieren más tratamientos. Por ejemplo, eso es una gran limitante para la medicina intervencionista del dolor, ¿no? Que muchos cánceres, muchas patologías de este tipo se pueden ver beneficiadas por bloqueos, por neurólisis, por risoterapia, por ablación térmica, por radiofrecuencia de ciertas zonas del cuerpo para mitigar el dolor. Y esta es una gran limitante. Mucha calidad de vida al paciente. Sí, y además, la ventaja, como está diciendo el doctor, a mí me encanta porque ahora hay muchas técnicas que se aplican. Ayuda a que el paciente se movilice y muchos pacientes a veces en fase terminal están laborando. Es increíble. Me tocó una paciente de cáncer de mama que su empresa la inició cuando empezó el cáncer. Entonces el hecho de tener mejor calidad de vida, el tener toda la tecnología a su alcance, no la limitó para poder ella seguir activa, laborando. Entonces es bien importante que lo sepan los familiares, los pacientes, porque a veces el hecho de que ya sea un paciente terminal, porque ya no hay tratamiento oncológico, pero sí hay tratamiento médico, o sea, no es un terminal para... No está desahuciado. Paciente, claro. Y muchas veces creen que porque ya lo mandan a paliativo ya está desahuciado. Entonces hay que separar de esas cosas. Y se ha visto realmente que cuando una persona recibe ese tipo de diagnósticos, está en su vida social normal, trabajando, aumenta los años de vida. Claro. Pero aumenta totalmente porque se olvida de esa enfermedad porque él está laborando. Entonces hay artículos y está realmente sustentado que la mentalidad de la persona es importante. Y si nosotros como paliativistas les damos medicamento desde el primer día, desde el primer diagnóstico, entonces ellos van a seguir laborando y tienen años laborando y ellos se olvidan de su enfermedad porque realmente están trabajando. Entonces es importante que los pacientes sepan que hay paliativistas, ¿verdad? Porque la gente no está enterada, no está informada, a pesar de que ya se aprobó como una ley y que todos los pacientes con diagnósticos severos tienen derecho a recibir paliativos. ¿Quién son los encargados de paliativos? La gente que en realidad tiene ese curso diplomado de paliativista, no cualquier médico. ¿Sí? Entonces tiene derecho a saberlo, a exigir su tratamiento. Y como el doctor es experto también en algología intervencionista del dolor, como dice el doctor desde el primer diagnóstico, porque hay pacientes que sufren mucho de dolor, hay diferentes cánceres, como el cáncer de páncreas, por ejemplo,
Es un cáncer muy doloroso y que por más medicamentos que nosotros combinamos, no se puede mejorar, tener totalmente, quitar el dolor. Y eso deprime al paciente y deprime a la familia. Entonces hay bloqueos neurolíticos que, para decirle a los pacientes, como que se mete al quirófano y le matamos, por así decirle, con una sustancia el nervio que inerva lo que es el páncreas, y eso quita el dolor, y es importantísimo, y al paciente sale, ya no tengo dolor, pero eso pues lamentablemente tiene un costo, ¿verdad? Entonces hay veces que los pacientes llegan con nosotros ya en etapas terminales que no se le puede realizar ese tipo de procedimientos. Entonces es importante que desde el primer día que tenga ese diagnóstico acuda a un paliativista. Sí, y sería valioso hacer la aclaración. Hay pacientes en cuidados paliativos con enfermedades que van a ser terminales, pero que son funcionales, ¿no? Así es. Los crónicos, por ejemplo, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, pacientes con enfermedades cardiovasculares, con VIH, entre otros, que van a durar muchos años, pero que van a estar sufriendo síntomas. Este es el tipo de paciente al cual tenemos que tenerle buena atención, porque son pacientes que van a durar incluso muchos años, ¿no? Exacto, como a diferencia del paciente con cáncer. Ahorita los de HIV y los de SIDA, ¿cuánto tiempo no duran? Claro. Porque y hay tratamientos muy simplemente la efectivos. diabetes. ¿Cuántos de aquí, de México somos diabéticos, verdad? Muchos. Y desarrollan un dolor de tipo neuropático. Entonces, si nosotros los vamos acompañando desde el principio, pues ese dolor se va mitigando y van a durar muchos años de ser diabéticos, ¿verdad? Entonces es importante que son enfermedades que no se van a curar, como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, y no lo ven así. O sea, el cáncer es como una enfermedad crónico-degenerativa, hay que verla tranquilos. Si la vemos como si fuera una enfermedad crónica, el cáncer, yo le digo, no se va a morir de eso, se va a morir de cualquier otra cosa, porque normalmente a veces no te tumba el cáncer, sino es el deterioro, la situación emocional, lo que te va deteriorando. Y yo tengo un refrán que siempre le digo, todo cuerpo que no se mueve se atrofia, y lo que se atrofia se muere. Entonces yo siempre le digo al paciente, hay que quitarle el dolor, hay que quitar las ideas que tienen, de que si ya estoy enfermo, estoy postrado, no. Todo paciente que tenga una enfermedad aún catastrófica puede estar laborando con este tipo de técnicas que hacemos ahora actualmente, ¿verdad? Que son bloqueos líticos. Ahorita la tecnología está tremenda porque hay equipos de neuroestimulación que se ponen en la columna, de estímulos, de bombas intratecales, de bombas adentro del cuerpo que ya ahí van depositando, y eso les da calidad de vida. A veces no hay que tomar, hay muchos dispositivos, y eso nos va a favorecer a que el paciente tenga mejor calidad de vida. Ya por último, estoy agradecida con este programa que aquí la doctora, mi amiga doctora Corral, de muchísimos años, me platicó este proyecto. Y la verdad, el proyecto esto es para llegar a las personas que estén totalmente informadas de lo que tienen derecho, y hay muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y que nosotros estamos para ayudarles. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes, y me encantó este proyecto. No es sin ningún fin más que solo el informar y quitar algunos mitos que existen, de que dicen el paciente, pues ya tengo una enfermedad oncológica, ya me va a morir, ya. No, o sea, la vida sigue, y entre mejor calidad de vida tengamos, es mucho mejor la funcionalidad de la persona. Pues muchísimas gracias. Pues eso es bien importante, es seguir remarcándolo. Todo cuerpo que no se mueve se atrofia, y lo que se atrofia se muere. Es importante los cuidados paliativos. Esto mejora la calidad de vida, y una de las cosas que me encantaría también es, hay muchas alternativas que nos puede apoyar, como la acupuntura, algunas otras áreas que posteriormente hablaremos en este programa. Estoy bien agradecida, no tiene fines de lucro. Le vamos a dar el teléfono del doctor para que se comuniquen con él. Nosotros estamos en instituciones
también en forma activa. Les pasamos también el teléfono de la doctora y estamos al pendiente, y estás invitado cuando gustes, doctor. Cada Gracias. mes se va a estar dando este programa. Escríbanos, y si a alguno de los doctores les pasamos sus datos y con mucho gusto les atendemos. Un honor poder servirles. Muchas gracias, muchas felicidades, doctora Corral, doctora Magda. Es una fantástica idea esto que están haciendo, proporcionarle información, ¿no?, a la población y tocar temas delicados que saben que les van a servir en algún punto del tiempo, ¿no?, ya que nuestro país, nuestra sociedad lo necesita de una forma muy importante. Y podemos concluir, los cuidados paliativos, a pesar de que no prolongan la vida, la ensanchan, digamos, proporcionan bienestar. Nuevamente muy agradecido por su invitación y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Dios los bendiga, y Dentro de un mes. todo cuerpo que no se mueve se atrofia. La mejor medicina es hacer ejercicio, comer bien y dormir bien. Posteriormente estaremos hablando de esto. Es muy importante, lo básico para poder tener calidad de vida. Gracias. Gracias y bendiciones. Hasta luego.